Somos estudiantes de la UNAD, de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, y hoy nos convoca una ponencia en el curso de Aprendizaje Autónomo, que vamos a mirar diferentes temáticas que son trascendentales y que hemos venido desarrollando a lo largo del proceso, como es el aprendizaje autónomo en la educación superior, planificación para adquirir el aprendizaje autónomo, autorregulación en el aprendizaje autónomo y enseñanzas estratégicas del rol del docente. En esta noche nos convoca estamos tres compañeras de la especialización con las que vamos a realizar esta ponencia. Estamos con la compañera Ángela Yadira Vargas, Andrea Mireya Ruiz y quien les habla, Luz Karime Granjas Palacio. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el aprendizaje autónomo en la educación superior. Miramos que el autor Rue 2009 nos dice que las instituciones están haciendo unas modificaciones a sus organizaciones porque miran que estas funcionan o tienen una mejor funcionalidad en el trabajo con relación a todo el boom que se está dando a nivel de la globalización. Todos estos aspectos que han ido modificando o han ido cambiando ha permitido que tanto en la parte económica, cultural y sociopolíticas haya un incremento, porque hay una demanda mucho más de los estudiantes que en este momento tienen las posibilidades o el entorno se presta para que ellos tengan unas mejores capacidades de recibir unos estudios superiores que estén acorde a sus necesidades y a los espacios donde ellos están desarrollando. Estas necesidades tienen que ver mucho, tienen mucho que ver como con lo que ellos quieren aprender y también con lo que se les quiere enseñar. Miramos que la modernización ha traído consigo también muchas cosas que podemos mirarla desde la perspectiva positiva, pero también ha traído ciertas cosas que podríamos llamarla desde la parte negativa. Podemos mirar que desde la parte positiva hay nuevas formas de concebir y representar las relaciones entre los sujetos y el aprendizaje, porque hay una cierta autonomía que se le ha generado a los estudiantes, pero también el docente ha tenido la gran capacidad de mostrar sus iniciativas desde otros ambientes que han permitido que se relacione con diferentes personas que están en diferentes sitios o comunidades o lugares o países, y eso permite que haya un intercambio de cultura y de relaciones entre los estudiantes, pero también entre los estudiantes y los tutores. Hay también una necesidad porque la seguridad del aprendizaje se vea visualizada en esas investigaciones que se van haciendo. Entonces, para esto se buscan diferentes estrategias que van minimizando como los riesgos que anteriormente tenían los estudiantes por no tener por tener unas brechas había como una brecha entre el docente o el tutor que estaba a cargo de la educación, y ahora como que hay unas posibilidades mucho más abiertas de concebir el conocimiento y el aprendizaje. De igual manera, Rue afirma que la universidad sostenía una relación de funcionalidad paralela a su entorno, es decir, las universidades estaban más sesgadas o llevadas a tener esa interacción de acorde al sitio donde estaban establecidas. Cuando se da esta globalización
y más vista desde la parte virtual, se permite que las universidades estén más centradas a una educación que convoque a todas las personas que están llegando a recibir ese conocimiento, sin importar la región o ciertos contextos donde estén esas personas. Las nuevas relaciones de intercambio entre países y personas ha generado como consecuencia esta globalización que influye en la transformación de las universidades. Se da una noción de nuevo espacio y este espacio, esta noción de nuevo espacio permite que la educación se mire desde una forma más trascendente, que trascienda, que transforme y que permita transmitir un mensaje mucho más globalizado y que sin importar donde estemos las personas podamos adquirir un conocimiento más global. Entonces, miramos que la autonomía en la educación superior permite que se den estas iniciativas y estas formas de concebir la educación que son que vistas desde la parte desde el aprendizaje transforma al ser humano desde todas sus perspectivas, pero que también puede llegar a ver la educación como un límite para muchas personas que no están preparadas para recibir una educación como en el momento se está apostando y que en muchos espacios ya se está dando. Entonces, eso es como a pocos rasgos lo que implica un aprendizaje autónomo en la educación superior. Y pienso que los autores se enfocan mucho en mirarlo como, y nos dan pautas para mirarlo como una gran apuesta a la que nosotros ya estamos vinculados y ha dado buenos resultados. Entonces, si alguna de las compañeras quiere dar un aporte sobre la autonomía en la educación superior, está bienvenido para continuar en el proceso. Bueno, compañera, de mi parte, algo fundamental en la educación superior es el desarrollo de las competencias, las cuales permiten desarrollar la capacidad personal de la autonomía en cada individuo. Es importante reconocer que estas competencias se adquieren trabajando en equipo, aprendiendo a observar las realidades diarias, aprendiendo a resolver problemas reales, aprendiendo a encontrar en esos problemas reales, desenglosarlos en subproblemas para darle solución al mismo, y esto es lo que hace que el estudiante mejore como tal sus capacidades y sus diferentes habilidades. Era eso lo que quería hablar, la importancia de fomentar la educación superior, la importancia de desarrollar como tal las competencias, es lo que hace que el logro en el conocimiento sea más enriquecedor y pertinente. Gracias. Muy bien, Ángela. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo pienso que no podemos nosotros mirar una educación donde se esté gestando una autonomía, donde no se vincule en el proceso a todos y donde haya como esa comprensión de esa realidad que usted hablaba, de entender que a pesar de que estamos en un mismo espacio, ya sea virtual o presencial, tenemos unas diferencias tanto económicas como culturales, pero que eso no permee que se dé un aprendizaje autónomo de una calidad como lo buscamos nosotros, que trasciende y que transforme todo nuestro entorno, nuestras capacidades, que aprendamos, pero que a la misma vez vamos desaprendiendo cosas que de alguna u otra manera nos limita. Entonces estoy completamente de acuerdo. Andrea, ¿tienes algo para aportar o continuamos? Pueden continuar, compañera, ya pues lo que ustedes han dicho, pues ya está más que suficiente ya. Listo, muy bien. Entonces ahorita vamos a hablar de la planificación para adquirir el aprendizaje autónomo. Entonces, por favor, la compañera que nos dé su punto de vista, que estamos ávidas
de escucharla. Ángela, tú nos ibas a ¿Me comentar escuchas? sobre la plan. Sí, señora, ahí la escuchamos. Listo. Como el segundo tema, la planificación para adquirir el aprendizaje autónomo, ahí es la importancia de que esta planificación se logra desde partiendo de unos objetivos como tal, los cuales estos objetivos permiten en primer momento identificar el conocimiento con el que cuenta el estudiante. Pues a partir de este conocimiento es que se puede empezar a trabajar. No podemos partir de decir vamos a implementar determinadas estrategias o fomentar determinadas competencias en un estudiante si no conocemos la realidad como tal del mismo. A su vez, no podemos pretender que todos los estudiantes están en las mismas condiciones, tienen las mismas habilidades, tienen las mismas competencias. No, es importante entender que cada estudiante es un proceso individual y se debe apoyar de acuerdo a su proceso como tal. De ahí la importancia de que una vez se conozca la realidad de cada estudiante, se debe diseñar como tal unas actividades de aprendizaje, como también una evaluación para evaluar estas actividades. Para Montero, dice que el profesor como tal debe seguir un proceso que le permita mejorar el proceso de enseñanza en el estudiante. Este proceso lo debe hacer con la implementación de estrategias de aprendizaje correctas, pero este proceso se debe realizar por etapas. La primera etapa es presentar y modelar la estrategia. Es ahí la importancia de que el profesor debe reflexionar sobre las estrategias que él mismo utiliza para aprender cierto contenido. Posteriormente, debe darlas a conocer a los estudiantes para que los estudiantes inicien a aprender a partir de las estrategias con las que cuenta el docente. Ya que si son estrategias que le han permitido al docente enriquecer su conocimiento, mejorar sus competencias, mejorar sus habilidades, pues al estudiante también le van a servir. La segunda, muy fundamental, es la práctica guiada. Entendiéndose esta, de que cuando el alumno solicite el apoyo de parte del estudiante, una explicación de parte del docente, pues el docente inmediatamente debe darse a partir de diferentes pautas, entendiendo que esas pautas las debe realizar el estudiante una a una y finalmente se le debe dar la oportunidad al estudiante para que vaya y practique esas acciones, para que vaya y practique esas acciones en el contexto, ya que como tal cuando se practica o cuando se interviene en un contexto a partir de la práctica, este aprendizaje pues es más enriquecedor y más pertinente. A su vez es vital la importancia de la reflexión personal que el estudiante tenga sobre su propio aprendizaje, ya que esta reflexión pues hace que él sea más consciente como tal del conocimiento, de su plan de acción que está realizando y como tal de cuáles son las estrategias que le permiten ayudar en determinada situación, ya que no todas las estrategias le van a ayudar para lo mismo, pero sí ese plan de reflexión y de concientización le permite identificar cuáles estrategias puede utilizar en determinado momento o para darle solución a determinado problema o desarrollar cierta actividad. Donde es importante, como ya les manifesté, la toma de la conciencia de aquellas estrategias que debe utilizar el estudiante. De ahí la importancia de que finalmente se debe realizar un proceso de evaluación, el cual permite tanto que el estudiante sea más consciente de su realidad educativa para que haya un mayor compromiso y una mayor responsabilidad en él mismo a fin de mejorar día a día. Y a su vez esto hace que el profesor pues mejore las estrategias que está implementando en el mismo, si se requiere. De ahí la importancia del contrato de aprendizaje. Este contrato es fundamental puesto que permite direccionar el aprendizaje del alumno como tal la autonomía y la capacidad de algo tan importante que es que él aprenda a aprender, pero que esta habilidad se dé permanentemente. No es algo que se dé solamente en el texto educativo o en el momento o en una clase, sino es un aprendizaje que se dé para la vida. De ahí la importancia de que
la concientización debe ser real y la responsabilidad como tal debe partir de una motivación, que el estudiante se interese por ser curioso, por ser innovador, por investigar, por ir más allá de lo que le muestra el docente. Para García y para Fortea, la final educativa del contrato es protagonista y esa autonomía se presenta a partir de la responsabilidad y como les manifestaba anteriormente se incrementa desde la motivación personal. De ahí la importancia del docente, pues que este debe estimular en el estudiante que se interese por su proceso de aprendizaje y enseñanza. A su vez también se le deben identificar al estudiante las características personales y promover como tal la participación y la capacidad de autoevaluación. Es tan fundamental que él mismo se autoevalúe para que mejore y como tal a partir del pensamiento crítico, el cual le permite mejorar y ir más allá del aprendizaje que se tiene. De ahí a que este sea más enriquecedor y más pertinente. Muchas gracias. Muy bien, compañera Ángela. Muy importante todos los elementos que usted menciona en lo que tiene que ver con la planificación para adquirir el aprendizaje autónomo, porque a veces creemos que el aprendizaje autónomo no tiene como unas pautas para poder que ese estudiante llegue a adquirirlo. O sea, no es algo que usted nació con el aprendizaje autónomo. Ese aprendizaje, yo como tutor, como profesor, debo llegar a través de pautas, de unos objetivos que yo estoy planeando o tengo organizado para que ese estudiante pueda llegar. Y usted mencionaba algo muy importante que es el conocimiento previo, porque en ocasiones no tenemos en cuenta la información que trae ese estudiante. Entonces partimos de lo que yo como tutor o como profesor voy a llevarle. Y ahí está el choque, que a veces encontramos niños que no prestan atención, como lo decimos vulgarmente, que están distraídos en el salón de clase, que no les gusta el área, que le están dictando, porque yo no he tenido en cuenta esos pasos para que ese estudiante pueda tener ese aprendizaje autónomo que le da esa libertad de relacionarse, de investigar, de ser curioso, de indagar. Y otro punto que usted decía que me pareció bien interesante que volviéramos a analizar, la reflexión personal. Nunca permitimos que ese estudiante reflexione sobre lo aprendido, sino que simplemente estamos dando información y dejamos ahí. Y es importante y qué bueno sería que en esa reflexión pudiéramos nosotros en algún momento conocer hasta dónde llega ese estudiante reflexionando acerca de la temática que se está desarrollando. Entonces son elementos que son muy importantes y que debemos tener mucha claridad. Compañera Andrea, si tienes algo para aportar sobre la temática de la planificación para adquirir el aprendizaje autónomo, te escuchamos o continuamos. Bueno, compañera, en la planificación para adquirir el aprendizaje autónomo, para que verdaderamente se dé un buen proceso, debe de estar de parte y parte tanto del docente como del estudiante. Por ejemplo, el docente que va a manejar o impartir los conocimientos a través de esta clase de modalidad, por decirlo así, tiene que seguir un proceso o unas pautas adecuadas y necesarias para que el proceso se dé de manera eficaz. Y asimismo, el estudiante, que obviamente pues, es el interesado en su formación, en su proceso cognitivo, también debe tener, como ustedes anteriormente lo nombraron, unas pautas muy claras y un proceso de apropiación del conocimiento para que verdaderamente el proceso de enseñanza-aprendizaje
quede firme y así mismo, por decirlo así, se llegue a esa meta de manera eficaz y adecuada. Entonces, es importante que tanto los docentes como nosotros los estudiantes tengamos esa planificación muy clara para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Muy bien, compañera Andrea. Bueno, ahorita nos vamos a escuchar sobre la temática de autorregulación en el aprendizaje autónomo, que es también muy importante para que nosotros tengamos muy presente cuál es esa autorregulación que es precisa para que ese aprendizaje llegue a ser autónomo. Muy bien, escuchamos. Bueno, el proceso precisamente de aprendizaje autorregulado, ¿sí? Pues tiene que ver algo un poquito con lo que charlábamos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, obviamente está influenciado con los aspectos motivacionales, ¿sí? Afectivos y sociales. El docente, por ejemplo, debe tener muy en claro estos aspectos en el momento de planear su clase. Y el estudiante, quien es el aprendiz, ¿sí? Debe pues precisamente jugar con estos aspectos en su vida, sortear los aspectos motivacionales, los aspectos afectivos y aspectos sociales para llevar un buen aprendizaje autónomo. Obviamente que después de realizar, por ejemplo, las actividades o trabajos que nos asignan, por ejemplo, el estudiante cuando es un aprendiz autónomo, es un aprendiz autorregulado, valora su participación, su esfuerzo, ¿sí? El aprendizaje es como por decirlo así, más sustancial porque cuando nosotros somos aprendices autónomos, obviamente somos personas que no solamente nos dedicamos, por ejemplo, a estudiar, sino que también desempeñamos diferentes actividades y para todos sacamos tiempo. Entonces, valoramos como más aún los frutos o esfuerzos que tenemos de estas actividades. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, es importante obviamente pues tener ciertas estrategias, ¿sí? Al nosotros, por ejemplo, ser aprendices autónomos y autorregulados, manejamos mucho lo que es la metacognición. Lógicamente se desarrollan estas habilidades y se activan diferentes estrategias que nos permiten planificar, ¿sí? Nosotros planificamos un antes, por decirlo así, también un durante, ¿sí? Y por decirlo así, también un después, o sea, evaluamos también nuestro proceso, ¿sí? Obviamente el proceso de aprendizaje. Y si de pronto quizás, o sea, reflexionamos lo que por ahí comentaba una compañera, reflexionamos en nuestro proceso de aprendizaje y si hay cositas que corregir, las hacemos, ¿sí? Y obviamente pues las que de pronto quizás hemos aplicado y nos han funcionado, pues seguimos trabajando al respecto en ellas. Solo así, pues mediante estas estrategias, pues obviamente nosotros somos capaces de conducir y llegar a un logro exitoso en la adquisición de nuestro conocimiento, en la adquisición de nuestras diferentes metas o propósitos a los cuales nosotros pues nos hemos encaminado, ¿sí? Entonces, pero lo más importante de todo es la dedicación y la disciplina que nosotros le coloquemos al trabajo que estamos realizando, obviamente. Muy bien, Bueno, Andrea. compañera. Sí, Ángela, te escuchamos. Hay algo tan importante en el aprendizaje autónomo y es como la temática que estábamos trabajando, que es la autorregulación. Si nos fundamentamos que esta es la habilidad que facilita como tal el aprendizaje en el estudiante y es la que permite que el estudiante tome el control sobre este. A su vez, dirija este proceso de aprendizaje desde sus propios pensamientos de aprendizaje. Es la que permite darle a cumplimiento al desarrollo de cada actividad, siendo consciente de la necesidad del mismo, puesto que la autorregulación parte es de que el alumno aprenda a planear como tal, como lo dice Arriola, a fin de que se logre llegar al cumplimiento de la determinada tarea, de la determinada actividad, acción
o cualquier resolución de problema que se realice en el contexto, entendiendo que el aprendizaje no solamente se da en el contexto educativo, sino que es importante reforzarlo, aplicándolo en el contexto comunitario y en cualquier otro contexto. A su vez, algo que aprende la autorregulación, que permite aprender, es monitorear, permitiendo que aprende a monitorear su proceso de aprendizaje. Esto hace que comprenda como tal la realización de cada tarea y el direccionamiento que le dé a esta, partiendo de cuáles son las estrategias que le ayudan a darle cumplimiento a la misma. Y finalmente, la importancia de valorar la eficacia y la eficiencia con el desarrollo de cada actividad. La autorregulación como tal es la que le permite pues terminar con darle cumplimiento al desarrollo de las actividades, donde es fundamental su concientización y como tal la responsabilidad, partiendo de una motivación personal. Gracias. Muy bien, Andrea mencionó 3 elementos que son fundamentales, porque sabemos que la autorregulación es la que nos permite que nosotros, a pesar de estar en un momento determinado con mucho estrés, con mucha demanda de actividades, seamos capaces de direccionar toda esa energía que quizás nos esté costando, pero que la vamos realizando de manera adecuada. O sea, si yo tengo 3 actividades para entregar hoy, entonces yo organizo mi tiempo y la autorregulación es la que me va a permitir que yo no me vaya a enfocar solo en una cosa, sino que sea capaz de enfocarme en todas y realizarlas de manera adecuada, sin estresarme, sin generarme problemas o inconvenientes. Entonces ya hablaba de 3 elementos muy importantes, que es la motivación, y Ángela también reforzó en lo que tiene que ver con la motivación. Es imposible tener estar regulado y llegar a un aprendizaje autónomo si yo no estoy motivado. Tiene que haber algo que me lleve a continuar en el proceso. Entonces, aquí en esta motivación, el tutor o el profesor juega un papel muy importante. Porque ese profesor, si no aprende a direccionar de manera adecuada tanto las temáticas como ese acompañamiento, no va a haber esa motivación. El segundo era todo lo que tiene que ver con lo afectivo. En la educación, a lo largo de su proceso, se ha tenido como no muy en cuenta la parte afectiva. Y es esa parte afectiva, es lo que yo digo, que el humanismo en la educación ha estado como muy lejano. Entonces ese profesor tiene que ser una persona, o ese tutor tiene que ser una persona que acompañe, pero que acompañe con respeto, con conocimiento de lo que está enseñando, con cariño para dirigirse a sus educandos. Entonces, esa parte afectiva, humana, debe ser un papel fundamental y trascendental en el proceso. Y por último, todo lo que tiene que ver con lo social. En las instituciones o en la educación es un proceso social. Entonces, dejar de lado o olvidar el papel que juega todo lo que hay en la sociedad puede limitar a que se dé este aprendizaje autónomo. Sabemos que son niños o adolescentes o adultos que tienen diferentes puntos de vista, que vienen de diferentes culturas, que tienen diferentes formas de ver y de percibir las cosas, y que esa misma temática que se les está dando debe ser de manera tan asertiva que les llegue a todo a pesar de sus diferencias y que trascienden ellos para que ellos se vuelvan multiplicadores de ese conocimiento. Yo pienso que un conocimiento que no trascienda, tampoco hay autonomía ahí. Simplemente estoy siendo quien recibe información, pero cuando yo recibo esa información y la entiendo y la llevo a otros,
yo pienso que ahí se está dando esa autonomía de manera significativa. Entonces, sí, pienso yo que ese es como el rol principal del aprendizaje autónomo, que trascienda, que transforme, ¿cierto? Ese es como mi punto de vista y por lo que hemos trabajado a lo largo de las diferentes actividades. Entonces, si hay alguna otro punto de vista, entonces todavía tenemos tiempito para escucharnos. Bueno, compañera, como lo manifestaba, algo tan fundamental en el proceso de aprendizaje autónomo también es el rol que debe tener el docente, ya lo manifestaban ustedes anteriormente. Este rol es tan primordial, debemos entender eso de que o sea, el docente es el que guía al estudiante a aprender a aprender. Entonces, de ahí la importancia de que el docente debe estar en constante proceso de aprendizaje, a fin de que él debe descubrir y construir el conocimiento de forma significativa, donde una de las metodologías que permite la construcción de este conocimiento pues es la investigación. De ahí la importancia que esta es la que hace que día a día pues el conocimiento se deconstruya y se construya a fin de mejorarlo. Pues la manera como tal de aprender es aplicando, es yendo a la práctica. Entonces, el docente también debe reflexionar en cada etapa de su proceso de aprendizaje. A su vez debe identificar todas las acciones que le permiten realizar los diferentes procedimientos y estas son las que él debe transmitir a su estudiante para que éste se apropie del conocimiento y a su vez las comprenda. Desde el ejemplo personal que tiene el estudiante como lo es su docente. De ahí la importancia de que se deben adquirir en este proceso habilidades, la importancia de reforzar el aprender a aprender, como ya lo hemos manifestado en el desarrollo de todo el proceso. Entonces, como les digo, cumple un rol fundamental el docente en el proceso de enseñanza estratégica para que el estudiante llegue a tener un aprendizaje autónomo, pero que este aprendizaje sea pertinente, enriquecedor y que a su vez transforme como tal. Primero que todo su vida personal y después como tal el contexto, ya que este aprendizaje es el que permite siempre cambios y transformaciones positivas. Gracias. Muy bien, Ángela. Andrea, si tienes algo para que vamos cerrando. Sí, compañera, gracias. El rol, sí, algo que deseo aportar en cuanto al rol de docente, hablando ya en general, el docente debe ser una persona demasiado cuidadosa porque, por ejemplo, si nos enfocamos a la primaria, un ejemplo, hablando ya así, como habíamos anteriormente dicho de manera general, si el docente no realiza bien estos procesos, hay mucho estudiante que le coge pereza al estudio y empezando por ahí, por los más chiquitines. Entonces, inclusive hay algunos que se vuelven repitentes y dice el docente, no, pero es que él no aprende, pero es que él no sabe, pero es que tal cosa. Resulta que el docente debe ser una persona muy creativa, innovadora, porque todos los temas o todos los conocimientos no se pueden impartir de la misma manera o de la misma forma, ¿sí? Tenemos también en cuenta de que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, ni al mismo estilo, ni con la misma rapidez, ¿sí? Sino que el docente precisamente, a pesar pues, de tener bastantes estudiantes en su aula de clase, debe ser una persona estratégica, innovadora, creativa, una persona que constantemente esté adquiriendo el conocimiento, porque el conocimiento no se estanca. Nosotros como docentes constantemente pues debemos de estar actualizándonos, estudiándonos, capacitándonos, para que asimismo el proceso de enseñanza-aprendizaje sea verdaderamente exitoso, sea eficaz y dejemos una huella buena en cada uno de los estudiantes, ¿sí?
y lamentablemente pues hay docentes que dejan huellas no positivas sino negativas, ¿sí? Entonces debemos de dejar esa huellita en los estudiantes. Qué rico es que digan, uy, me acuerdo del profesor tal porque me enseñaba de esta y de esta forma, ¿sí? Entonces, el rol de docente es bastante importante y si lo hablamos, por ejemplo, ya con los chicos de básica secundaria, con los universitarios, pues también no quiere decir que porque ya, como ya están grandes, entonces el docente no se va a preocupar por ser un docente creativo y dinámico, ¿no? Debe también pues ser una persona, porque el docente es quien dirige en cierta manera, ¿sí? Entonces, debe ser una persona que verdaderamente motive a sus estudiantes y, y también obviamente nosotros ya como estudiantes que ya pues tenemos cierta formación, debemos también pues obviamente ser responsables en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que verdaderamente lo que estamos estudiando verdaderamente lo pongamos en práctica y nos enriquezca nuestra formación tanto profesional como personal. Claro que sí, muy bien, compañeras, porque es que nosotros no podemos hablar de aprendizaje autónomo sin tener en cuenta el rol principal que es el del docente, porque él es el que va a permitir que ese aprendizaje pueda llegar a ser autónomo en esos estudiantes. Entonces él está inmerso en todos estos procesos y es cuando yo vuelvo y digo, tiene que ser una persona, como ya lo dijeron ustedes, creativo, muy consciente de la realidad de cada uno de esos estudiantes, pero a veces encontramos que hay como una negligencia, por decirlo así, por, por no mirar, por no conocer la realidad de los estudiantes. No sé qué pasa, tengo 40 estudiantes, entonces a todos tienen que aprender a la misma vez y al mismo ritmo, porque si no, el que está más adelantado es porque es superdotado y el que está más atrasado, entre comillas, es porque es un niño que tiene unas discapacidades quizás y vamos encasillando a los estudiantes porque no, por desconocimiento, porque creemos que todos deben saber. Un ejemplo, en primero todos deben saber leer el abecedario. Entonces el niño que no me lee el abecedario completo y está en primero, entonces un niño que está atrasado. Y el que me lee más es porque está un niño superdotado. Entonces también es mirar eso. Las capacidades de los estudiantes son totalmente diferentes y no quiere decir que porque el aprendizaje a uno se le dé más rápido, lo vamos a encasillar en ciertos unos paradigmas que tenemos, vamos encasillando y no conocemos en unos trastornos mentales o deficiencias a unos estudiantes y eso pasa mucho. Entonces, el aprendizaje autónomo depende de esa guía que está dirigiendo el proceso. Entonces, el rol del docente es fundamental. No podemos hablar porque él es el que está proporcionando esas herramientas para que se dé. Entonces no podemos hablar de un aprendizaje autónomo sin esa guía idónea que se necesita para que se dé. Entonces, sí, eso era como lo que teníamos para desarrollar a lo largo de esta ponencia de las temáticas. Muy agradecida con cada uno de ustedes porque se ha hecho el trabajo. Entonces, despidámonos para ir cerrando. Bueno, compañera, les deseo muy buena noche y muy enriquecedora el compartir nuestros conocimientos. Gracias, Andrea. Gracias, compañeras. Ángela. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.